Podemos abrir la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 8 al 15, que va a ser nuestro texto en esta tarde. Primera de Timoteo 2, del 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe y amor y santidad con modestia. Pues este es nuestro texto en esta tarde. El mes pasado estuvimos viendo la primera mitad de este capítulo 2. Y hoy, con la ayuda del Señor, veremos un poquito por encima la segunda parte de este capítulo. Y digo por encima porque en estas predicaciones que comencé a finales del año pasado sobre esta carta de Timoteo, estamos viendo en cada sesión fragmentos de versículos relativamente amplios, y estamos así tratando de enseñar, de ver la que es la enseñanza principal de cada pasaje que estamos viendo. No estamos yendo escrupulosamente versículo por versículo, viendo cada frase, cada expresión, cada detalle. Que bueno, se podía haber hecho así, pero en esta ocasión prefiero que vayamos tomando fragmentos algo amplios, porque mi idea de estas predicaciones de Timoteo es que captemos y aprendamos del mensaje de fondo que transmiten estas cartas pastorales de Pablo. Y también hay que tener en cuenta que estas predicaciones más o menos son, pues, cuando me toca, una vez al mes. Y yo entiendo que es difícil que cada uno de vosotros pues, se acuerde de todo lo que hemos dicho en la ocasión anterior. No es tan fácil. Y es por eso que siempre estoy en estas últimas predicaciones dedicando los minutos iniciales a recordar lo más destacado, lo más importante de lo que vimos la última vez. Y bueno, pues resumiendo mucho, el capítulo 1 habla de las malas enseñanzas que acechan a las iglesias. Y resumiendo muchísimo, prácticamente en una sola frase, el capítulo 1 trata de que vimos que hacer excesivo caso a lo que no está en la Biblia puede traer conflictos en las iglesias. Eso es lo que estuvimos hablando. Pablo le recomendó a Timoteo que no hiciera caso de lo que no es bíblico porque eso trae tensiones en la iglesia e impide que la iglesia sea edificada en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es básicamente el capítulo 1. Y en el capítulo 2, lo que vimos el mes pasado, vimos los 7 primeros versículos. Y bueno, vamos a repasarlo un poquito por encima. Los versículos 1 y 2, si lo queréis ir mirando mientras lo voy comentando con la Biblia abierta. Los versículos 1 y 2, Pablo exhorta a hacer oraciones por todos, pero sobre todo, en particular, por los gobernantes. En el versículo 3, fijaos que dice que esto es bueno, es agradable delante de Dios. Y si os fijáis, aprovecha para poner una coletilla al final del versículo 3 que dice nuestro Salvador. Esto es una pista que va indicando por dónde va el pasaje. En el versículo 4, Pablo aprovecha para decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Atención, porque vuelve a salir el tema de la salvación. Versículo 5, Pablo dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Versículo 6, Pablo dice que Jesucristo se ofreció como rescate para hacer posible esa salvación. Y en el versículo 7, que es lo último que vimos el último día,
Pablo dice que para esto fue constituido predicador y apóstol. Que realmente se está refiriendo al versículo 4, que es que la gente sea salva. Y bueno, en ese fragmento que vimos el mes pasado, mandato puro y duro, solo hay uno, que está en el versículo 1, bueno, el 1 y el 2, que es que se hagan oraciones por todos los hombres y en especial por los reyes, los gobernantes, y salvando las distancias culturales de aquellos tiempos y hoy en día, pues entendemos que significa por aplicación a nuestra sociedad, por los políticos, por los que manejan los hilos, por los peces gordos de este mundo. Y es verdad que era un mandato a los creyentes que pastoreaba Timoteo en aquella época concreta, en el siglo I, pero bueno, por extensión este mandato es perfectamente aplicable a nosotros hoy, a los demás creyentes a lo largo de la historia. Y viene a significar, bueno, ya lo he dicho, que oremos por los peces gordos de la sociedad, por la gente que maneja el tinglado. ¿Qué dice el final del versículo 2? Oremos por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí está dando el motivo. El apóstol Pablo está dando a entender que los creyentes deben orar para que exista esa libertad política, esa libertad social en la que los cristianos pueden vivir su fe abiertamente, sin impedimentos, hablando del Evangelio sin excesivos problemas ni excesiva persecución. Eso es, en una frase, resumido lo que vimos el mes pasado. Pablo pedía y pide, y nos pide hoy a nosotros, oración por los gobernantes para que los creyentes podamos vivir nuestra fe tranquilamente y sin oposición. Y lo dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y en el versículo 4 dice, y lo repito de nuevo porque quiero insistir en esto, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Pablo dice esto? Pues yo creo que la impresión que tiene Pablo es que quiere recordar que todos somos pecadores y que todos estamos con nuestros pecados destituidos de la gracia de Dios y que todos merecemos el infierno. Pablo está dando a entender que los gobernantes malvados de este mundo y los que no nos vemos tan malos como ellos, todos necesitamos a Jesucristo. Por eso Pablo en el versículo 4 está enfocando en el ofrecimiento de Dios en la cruz que puede dar salvación a todo aquel que mire a esa cruz buscando salvación. Y al igual que nosotros tuvimos a alguien un día que nos habló del Evangelio y nos acercó a Cristo, ellos también pueden tener a alguien que les acerque el Evangelio, que les hable del Evangelio del Señor Jesucristo. Y si hay libertad social, pues fluye con más facilidad, porque lo que da a entender Pablo en ese pasaje que vimos el mes pasado es que la salvación también es para los ricos, para los gobernantes, para los que manejan los hilos. Y en el versículo 7, que es el último que vimos, Pablo se pone de ejemplo a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque Pablo él mismo había sido un pez gordo de la sociedad de aquellos tiempos, era una persona con poder y además era un perseguidor de cristianos. Y bueno, Pablo se siente identificado, por eso Pablo pide oración por los dirigentes, porque sabe de primera mano que se pueden salvar y porque él mismo había sido parte de esa casta gobernante que no dejaba en paz a los cristianos. Pablo era un ejemplo de que lo más miserable y lo más asqueroso de la sociedad puede también recibir el perdón de los pecados. Y el mensaje principal, lo que vimos en los versículos del 1 al 7, es que debemos ser personas de oración, que debemos orar por todas las personas sin excluir a nadie,
y orar especialmente por los gobernantes de este mundo a todos los niveles para que nos dejen vivir nuestra fe de manera tranquila, públicamente, y así ser luz en este mundo lleno de oscuridad y lleno de pecado, que podamos vivir en paz y ser predicadores vivientes con nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro camino a la vida eterna. Y el objetivo no es la paz y punto. El objetivo es difundir el Evangelio del Señor. Obviamente el objetivo no es vivir en paz, dormir tranquilamente, levantarse tranquilamente, desayunar tranquilamente. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. El objetivo de nuestras oraciones es vivir en paz y tranquilidad, pero para que le demos la gloria a Dios en nuestra existencia y para que podamos difundir el Evangelio del Señor. Eso fue la predicación del mes pasado. Yo sé que he hecho un poquito de repaso un poco largo, un poco de introducción un poco larga, pero como enlaza con lo de hoy, pues creo que era conveniente repetirlo un poquito. Y vamos con el fragmento de hoy, versículo 8. Ahora vais a ver cómo está conectado. Dice versículo 8: Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Este versículo 8 tiene un pues, empieza con un pues, y este pues se refiere lógicamente a los versículos anteriores. Por eso he considerado especialmente necesario repetir un poquito de lo que dije hace unos cuantos domingos en el último mensaje. Si en el fragmento de los versículos del 1 al 7 Pablo instaba a la oración en favor de todo lo que acabo de decir en estos últimos minutos, pues aquí en el versículo 8 Pablo, ¿qué hace? Pues repite esa instrucción a la oración. Pablo insiste en instar, en exhortar a la oración y manda explícitamente, en base a los versículos del 1 al 7, a que se ore en todo lugar. Os fijáis a la mitad del versículo 8 que dice en todo lugar. Y además con dos particularidades que luego veremos, lo de levantando manos santas y sin ira ni contienda. En todo lugar y en base a esas dos cosas que luego lo veremos. Versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y sigo con el 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En el versículo 9, Pablo se centra en las mujeres de la Iglesia. Porque el versículo 8 podría haber sido dirigido a todos, hombres y mujeres. Ya sabéis que muchas veces en la Biblia cuando pone hombres se refiere a todos los seres humanos. Pero el hecho de que Pablo hable específicamente a mujeres a partir del versículo 9 indica que el versículo 8 seguramente es una instrucción más específica para los varones, para los hombres. En los versículos 9 y 10, ¿de qué habla Pablo? Habla de la imagen externa en el versículo 9, de las mujeres cristianas, pero a pesar de ser una simple lista de cuestiones del aspecto físico externo de las mujeres, en el versículo 9 sobre todo, luego lo aclara un poquito en el 10, pero por favor que no nos quedemos con lo superficial. Porque estas palabras del apóstol Pablo en los versículos 9 y 10 realmente están enfocadas a mostrar una cosa. Están enfocadas a mostrar que el aspecto externo de las mujeres suele ser el reflejo de las prioridades del corazón de estas mujeres, por norma general. Por eso el versículo 10, fijaos en el 10, Pablo se centra en lo que no es externo, sino en las actitudes del corazón. Por eso Pablo habla de buenas obras y de mujeres piadosas de corazón. Seguimos, versículo 11 y 12.
La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En los versículos 11 y 12, Pablo aborda una cuestión que posiblemente estaba siendo un problema en la iglesia, en las iglesias de aquellos tiempos, que es el de la mujer intentando ejercer liderazgo en las iglesias. Pero bueno, pregunta obvia, ¿era algo solo de aquellos tiempos? No, ¿verdad? ¿A que no? Pero bueno, luego hablaremos más de esto. Seguimos, versículos 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí Pablo da una explicación de los versículos 11 y 12 y lo aclara en los versículos 13 y 14 en base al orden que Dios mismo ha establecido en su creación. ¿Y qué queréis que os diga? Las cosas son como son. Las cosas, guste o no guste, son como Dios determina. Pero bueno, luego lo comentamos. Y acabamos con el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y el versículo 15 es un poquito como el versículo 4. Es uno de esos pasajes que si uno lo aísla, lo saca de su contexto, puede ser fácilmente malinterpretado. Más el 4 que el 15, porque el 15, si uno lo toma solo así a secas, puede llegar a entender que las mujeres reciben la salvación y la vida eterna a cambio de tener hijos. De todas formas, es una creencia tan superficial y tan ridícula a la luz del resto de la Biblia que por norma general nadie toma este versículo 15 así literal al pie de la letra. Porque en ninguna parte de la Biblia se enseña que la maternidad trae consigo asociada la salvación. Porque ¿dónde quedaría el arrepentimiento de pecados? ¿Dónde quedaría? ¿Para qué serviría la cruz de Cristo? Pero si basta ir al versículo 5, es que basta volver del 15 al 5 para no caer en esa interpretación tan exageradamente literal del versículo 15. ¿Qué dice el 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no es la maternidad. Jesucristo es el camino a la vida eterna. Pero bueno, luego explicaré un poquito esto de la maternidad y lo del pasaje. Pero bueno, esto ha sido un poquito de resumen inicial de los versículos del 8 al 15. Y esto es nuestro texto de hoy. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? ¿Vamos a hablar del ministerio del hombre y de la mujer en las iglesias? Pues podría ser un tema, porque se trata ampliamente en este pasaje, y normalmente cuando se predica de este pasaje se habla del ministerio y del hombre y la mujer en la iglesia. Tal es el caso que nuestro pastor Patricio hace menos de 2 años, en mayo de 2024, hizo una predicación específicamente sobre este texto y el tema de los roles del hombre y la mujer en la iglesia y en el ministerio cristiano, según entendemos que enseña la Biblia. Y es un tema muy actual, muy candente en nuestra sociedad actualmente y del que la Biblia además habla bastante claro y en bastantes sitios, a pesar de que algunos parecen no sentirse muy aludidos por ello, o no quieren. Pero bueno, yo os recomendaría escuchar aquella predicación, porque es un tema importante. Y lo que voy a hacer cuando terminemos hoy este culto es aquella predicación de Patricio de hace menos de 2 años, la voy a subir al grupo de Son Castelló, porque creo que puede ser un buen complemento a lo que estamos viendo en esta tarde. Porque en esta tarde me gustaría tratar de otras cuestiones un tanto diferentes que se desprenden de este pasaje.
Y también tiene su sentido, ¿no? Si Patricio predicó hace poco de un tema concreto, pues tampoco tiene mucho sentido que yo vaya y vuelva a hablar de exactamente lo mismo poco tiempo después. Pero bueno, hoy me gustaría, y ahora sí que vamos con el tema de hoy me gustaría que nos centrásemos un poquito en el tema de fondo de este pasaje completo, que es el tema principal de todo este capítulo 2, que es la oración. Si tenéis una Reina Valera del 60 en las manos, veréis que hay un título al principio del capítulo 2 que pone Instrucciones sobre la oración. Y ya sabéis que aquí en Son Castelló intentamos usar la nueva Biblia de Sociedad Bíblica Trinitaria porque consideramos que es un paso adelante respecto a la Reina Valera del 60. Lo hemos explicado muchas veces, no voy a insistir en ello. Corrige algunos pequeños errores de traducción, actualiza un poquito el lenguaje con respecto a la Reina Valera del 60. Y creemos que es la mejor versión disponible ahora mismo en lengua castellana y bueno, por eso la usamos, ¿no? Pero lo único que echo de menos a veces en la Sociedad Bíblica Trinitaria son esos títulos, esos titulillos que a modo innovador introdujeron en 1960. Sabemos que no son texto inspirado, en su día, hace casi 70 años, causaron bastante revuelo porque esto de ir metiendo frases en el texto bíblico que no son inspiradas, pues bueno, hubo un poco de polémica, pero estamos hablando de hace más de medio siglo. Hoy esos titulillos los tenemos asumidos. Pero bueno, fue un poco rompedor en su tiempo y hay gente a las que no le gustaron. A mí me gusta ser equilibrado. A mí me gusta pues ver lo bueno y lo malo de estos titulillos. Y a veces lo digo, a veces estorban y a veces ayudan, ¿no? Y en este caso, pues el título yo creo que ayuda, porque dice instrucciones sobre la oración y creo que es bastante adecuado y bastante indicativo de lo que es el tema principal del pasaje, de lo que es el capítulo 2. Y de los versículos 1 al 7, ya lo he resumido antes, la oración es el tema principal, pero no la oración a secas, sino la oración asociada a la salvación, a la propagación del Evangelio. Orar por todos y en especial por los gobernantes para que en última instancia el Evangelio avance y se extienda a nuestro alrededor. Eso es la esencia de la predicación del mes pasado, ya lo he dicho antes. Y ahora en los versículos del 8 al 15 se nos están dando, el apóstol Pablo nos da unos ciertos detalles prácticos de cómo hombres y mujeres en la Iglesia podemos y debemos aplicar este mandato de oración del apóstol Pablo. De esto va el pasaje. Ya sé que también habla de géneros en cuanto al ministerio de la Iglesia, pero por donde nos trata de llevar el apóstol Pablo es que veamos, leyendo este texto, donde nosotros, hombres y mujeres, podemos mejorar en la cuestión de aplicar el mandato del apóstol Pablo a nuestras vidas. No sé si me explico bien. Los versículos del 8 al 15, lo repito de nuevo, son unas indicaciones del apóstol Pablo para poder aplicar los versículos del 1 al 7, para que tanto hombres como mujeres podamos mejorar en este mandato a la oración que nos da el apóstol Pablo. Fijémonos en el versículo 8. Ahora me voy a centrar solo en el 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo aduce a uno de los grandes, podría decir errores, pero creo que es mejor si digo pecados, en los que caen comúnmente los hombres, que es el de la contienda.
Hoy en día la palabra contienda está un poquito en desuso. Se usa en lenguaje deportivo, pero bueno, lo entendemos perfectamente. ¿Qué significa contienda? Pelea, discusión, desencuentro, choque de opiniones, por decirlo de una forma suave. El pelear por cualquier cosa es algo en lo que solemos caer los hombres. Pues sí, basta poner las noticias de la tele y basta ver cómo los políticos se están echando las cosas en cara todo el día. Están peleando, ¿no? Y los deportes, ¿no es una especie de contienda profesional a nivel deportivo? Pero cuidado, no estoy hablando de la tele, no son solo los políticos los que tienen desencuentros. No, esa no es la idea. La idea no es que nos vayamos fijando en los demás. La idea es que nos fijemos en nosotros mismos. Basta de mirar al pecado de los demás. Siempre que se habla de pecado, tenemos esa tendencia a ir mirando a los demás. ¿Y si nos examinamos un poquito más a nosotros mismos? ¿Acaso no es de lo que debía estar en la mente del apóstol Pablo cuando escribía esto? ¿Que cada creyente se preocupe de su propio corazón y de su propio pecado? ¿Acaso no tiene más sentido que ese sea el significado del pasaje? Versículo 8. Pablo exhorta a los hombres a que oren en todo lugar, sin ira ni contienda. Esto es, con un espíritu de mansedumbre, apacible y misericordioso para con los demás. ¿Qué texto nos viene a la cabeza cuando digo esto? Pues yo creo que a mí me viene frutos del Espíritu, ¿no? Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hablo para los hombres que estamos aquí. Varones, hablo para los varones. Dice Pablo en Gálatas 5, 22 al 24, lo voy a leer de nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y yo casi añadiría ahí peleas y contiendas. ¿Entendéis por dónde voy? Es a lo que se refiere Pablo cuando dice sin ira ni contienda. ¿Hay paz entre nosotros? ¿Estamos en paz para con los demás hombres? ¿Para con los demás hombres de la Iglesia? Y atención a dos cositas más. Dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En todo lugar significa en todo lugar. Tampoco tiene mucho secreto. Aquí sí que es literal porque es que no hay otra forma de entenderlo. En todo lugar significa solo en la iglesia y solo los domingos. ¿O significa los 7 días de la semana y en todo momento? O sea, en toda ubicación, en mi día a día, en todo momento. Eso es lo que significa, ¿no? Tiene sentido, tiene su lógica. ¿Solo somos cristianos de domingo y de lunes a sábado somos igual que los no creyentes? Versículo 8, Pablo nos insta a orar en todo momento, a ser personas de oración de lunes a domingo. Eso es una cosa. Y la otra es lo de las manos santas, que se entiende generalmente por el contexto de aquella sociedad, la forma en la que culturalmente se oraba en aquellos tiempos, que era un poquito probablemente heredada de los antiguos hebreos, de la tradición hebrea antigua, que se oraba pues con las manos levantadas y mirando al cielo.
De todas formas, con el paso del tiempo hemos ido cogiendo la costumbre de orar con la cabeza bajada y los ojos cerrados. Y es algo que yo sé que la Biblia no lo dice de forma directa, pero que se puede desprender de varios pasajes. Ahora no voy a entrar en este tema porque sería largo y da para una predicación en sí mismo. Pero bueno, voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. Salmo 75, versículo 5. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Lucas 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No sigo más porque da para un tema en sí mismo. Pero bueno, vamos a aplicar la lógica otra vez más. Dios no oye mejor nuestras oraciones si tenemos los brazos así o si tenemos los brazos así o así. Dios oye nuestras oraciones igual si tenemos los brazos así, así o así. Lo de los brazos aquí, lo de las manos alzadas, ¿qué significa? Es un reflejo de la actitud del corazón. Y además, atención a un detalle, mucha atención a un pequeño detalle. En la Biblia en general, cuando se habla de manos, generalmente es un simbolismo de nuestras acciones. ¿Veis por dónde va la cosa? Actitud del corazón, sí, por supuesto, actitud del corazón, pero reflejada a través de nuestras acciones. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe teórica sin obras no tiene sentido. Por eso la menciona a las manos, a las acciones, al simbolismo del fruto del Espíritu visible en nuestras vidas. Pablo está indicando a los hombres de la Iglesia a que tengan un corazón humilde y deseoso de servir al Señor, que se traduce en una vida en la que los demás ven frutos del Espíritu reflejados en nuestras vidas. Eso es el versículo 8. Resumiendo, en todo lugar, alzando manos santas, o sea, con un corazón inclinado al Señor, y sin ira ni contienda, o sea, mostrando frutos del Espíritu. Lo que está diciendo a los hombres el apóstol Pablo es que se acerquen a Dios en oración, con frecuencia, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, y con un corazón trabajado, con un corazón humilde y de servicio al Señor. Eso es el versículo 8, hombres. Pasamos a versículos 9 y 10, mujeres. Versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí Pablo, en cierta manera, ahora lo vamos a ver, está diciendo a las mujeres de la Iglesia exactamente lo mismo que le ha dicho a los hombres en el versículo 8. Es lo mismo, ahora lo vamos a ver. Pablo en el versículo 8 está incidiendo en un pecado que es muy común de los hombres, que es el de la combatividad, el de la agresividad, que no tiene por qué ser física, puede ser dialéctica, a modo de pelea, desencuentro verbal, competitividad. Los hombres son muy jerárquicos. Y ahora Pablo en los versículos 9 y 10 está abordando uno de los pecados más comunes de las mujeres, que es el de la vanidad, el de dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a lo que no edifica. ¿Edifica a los hermanos de la Iglesia si llevas un mejor peinado? ¿Edifica a la Iglesia si vas alegre de ropa a la iglesia? ¿En verano? Ya me entendéis, ¿verdad?
Lo del oro, las perlas, los vestidos costosos, que nos dice el versículo, bueno, es algo cultural de aquellos tiempos, pero bueno, yo creo que sigue plenamente vigente. Lo único que hay que actualizarlo un poco, ¿no? Trasladar aquellos lujos de aquellos tiempos de hace 2000 años a los lujos de hoy en día. Hoy lo podríamos llamar, pues, bolso caro, zapatos caros, iPhone 17, etcétera. Si Dios te ha bendecido con algo de dinero, es bonito que luzcas tu ropa más cara, tus zapatos más caros y tu último modelo de iPhone delante de hermanos que quizá pasan dificultades económicas para llegar a fin de mes. ¿Le gusta a Dios que hagas ostentación del dinero que te ha dado en base a cosas vanidosas de poco provecho espiritual? Porque un peinado especial o algo que brilla mucho no edifica a la iglesia en temor de Dios, ¿verdad? ¿O sí? Y voy a repetir lo mismo que he dicho antes. Aquí Pablo está incidiendo en exactamente lo mismo que les ha dicho a los hombres, lo único que desde otra perspectiva. El apóstol Pablo a las mujeres también les está indicando que deben tener un espíritu de mansedumbre, un espíritu apacible, misericordioso para con los demás. ¿Y qué texto nos viene a la cabeza cuando leemos esta indicación para las mujeres? Pues el mismo que hemos visto para los hombres, Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo no está diciendo que tener zapatos caros sea pecado, no lo está diciendo. Tener joyas no es pecado. Pablo está yendo a la actitud del corazón. Pablo lo está enfocando desde un punto de vista práctico, una actitud reflejada a través de las acciones. Y en este caso, enfocado en mujeres. Pero bueno, para mujeres es exactamente lo mismo que he dicho para los hombres. Una fe teórica sin obras no tiene sentido, es una fe muerta. Pablo está indicando a las mujeres de la iglesia que deben tener un corazón humilde, un corazón deseoso de servir al Señor, que se traduce en una vida en la que los demás ven esos frutos del Espíritu reflejados en tu vida. Seguimos, versículos 11, 12, 13 y 14. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, estos 4 versículos me remito a la predicación de Patricio de hace algo menos de 2 años. Repito, si podéis escucharla, mejor. Si podéis escucharla esta semana, mejor, porque tenéis el texto fresco y todo lo que yo estoy diciendo pues está muy asociado con lo que dijo él. Y luego, si me acuerdo, pondré el enlace en el grupo de Son Castelló. Pero sí quiero decir una cosa. Pablo aquí, ya que habla de hombres y mujeres en la iglesia, pues va y trata esta cuestión. Pero en el fondo, los versículos 11, 12, 13 y 14, es que no es más que la continuación que lo que he estado hablando en estos últimos 10 minutos. Es que es la continuación, es que es lo mismo, el tema es el mismo. La actitud de los hombres y de las mujeres en las iglesias por igual debe ser una actitud de humildad de corazón y deseosa de mostrar más y más frutos del Espíritu en sus vidas. ¿Es tu caso? Tú vienes a la iglesia con una actitud humilde, mostrando cada día más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Es tu caso? ¿Tú vienes a la iglesia pensando en eso? Porque no te preocupes de si puedes ser pastor o pastora. Preocúpate de tus pecados
y en todo lo que te falta para ser un cristiano humilde, conforme a lo que la Biblia indica que debes ser. Cuando la gente te ve ahí caminando a lo lejos, ¿qué debe pensar la gente de ti? ¿Qué debe pensar la gente de ti? Ahí va ese engreído, ahí va el chulito ese, ahí va don perfecto. ¿No? Y en mujeres, ahí va la estirada esa, ahí va esa orgullosa, ahí va la chismosa esa. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? Y cuidado, no me malinterpretéis, por favor, no estoy incitando a que vayamos por ahí chismorreando los unos de los otros. No estoy diciendo eso, ni comentando que vayamos entre nosotros comentando los pecados ajenos. Mira aquel. No estoy diciendo eso, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Estoy tratando de que cada uno de nosotros pensemos en nosotros mismos, en nuestro pecado, en nuestras faltas, en nuestras carencias, que pensemos qué es lo que la gente ve en nosotros, qué reflejamos, qué reflejas tú, qué es lo que quiere el apóstol Pablo que reflejes. Eso es el texto de hoy. ¿Qué es lo que quiere Dios que reflejes? Versículo 15, el último. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, esto lo voy a comentar porque está aquí en el texto, pero tampoco quiero entrar en mucho detalle porque es que es muy largo y daría para una predicación completa. Solo quiero decir que guarda relación con los versículos 13 y 14, que es la mención de Adán y Eva. Yo sé que es un versículo difícil y explicarlo ahora sería un poquito largo. Brevemente solo diré que Pablo sabe que la mujer lleva encima el estigma de haber sido el instrumento inicial de haber llevado a toda la raza humana al pecado. Y que por tanto, lo que está diciendo Pablo es que las mujeres piadosas eduquen a sus hijos en el temor de Dios, y si lo hacen, esas mujeres son libradas de ese estigma. Así como las madres suelen, por norma general, pasar más tiempo con sus hijos que los padres, también tienen más influencia en la vida de sus hijos, lo cual les da una oportunidad magnífica para educar a las nuevas generaciones en el temor de Dios. Y es verdad que la mujer introdujo a toda la raza humana en el pecado, pero las mujeres también tienen el privilegio, es lo que nos está diciendo el texto, de poder sacar a muchos del pecado para que sus corazones sean regenerados por la sangre del Señor Jesucristo. No insisto más porque es complicado el versículo 15, pero eso es un poquito la línea de lo que trata de decir. Terminamos, porque no me quiero alargar mucho. ¿Con qué te quedas, con qué nos quedamos de la predicación de esta tarde? ¿De qué va el texto? ¿El texto va de hombres y mujeres en la iglesia? Pues sí y no, pero bueno, en general no. En general no va de eso. En general el texto va de oración. Va de oración por parte de creyentes con vidas y corazones humildes, creyentes deseosos de ver avanzar el reino de Dios y ser limpiados cada día más de sus pecados personales. Eso es lo que habla este texto. No perdamos el enfoque. Oración, sí, pero para salvación. De eso va el texto. Jesucristo es el único camino a la vida eterna. Jesucristo es el único mediador. Versículo 5 de este texto. Es lo primordial de este pasaje. Que por cierto, si tú no lo tienes claro, medita sobre esto, reflexiona sobre esto, porque el Evangelio del Señor Jesucristo es lo que necesitas para hacer las paces con Dios. Arrepiéntete y cree en Jesús para salvación de tu alma. Pero quiero que nos quedemos con la idea de que el tema principal de Primera de Timoteo, capítulo 2, es lo que comentamos en la predicación del mes pasado. Está en los versículos del 1 al 7.
El tema principal de todo este capítulo es que los cristianos oremos en favor del avance del Evangelio y la salvación, que se difunda el Evangelio del Señor Jesucristo para salvación. En los versículos del 8 al 15, lo que hemos visto hoy, Pablo muestra la manera práctica de hacer esto, que es vidas humildes, despojados de los pecados que nos asedian, tanto hombres como mujeres. Versículos 8, 9 y 10 en el fondo dicen lo mismo, lo único que están un poquito enfocados a varones y a mujeres. Pero es eso, vidas humildes, despojados de los pecados que nos asedian. Normalmente los hombres unos tipos de pecados y normalmente las mujeres otros tipos de pecados. Los hombres generalmente pecados relacionados con el poder y el reparto de poder, y las mujeres pecados relacionados con querer también acceso a ese poder y a su manera. Vale, ¿con qué nos vamos a casa? Un par de minutos y termino. ¿Con qué nos vamos a casa? Pues me gustaría que nos quedásemos por lo menos con la idea del avance de la oración en nuestras vidas. ¿Nos podemos ir a casa, os parece, con esta idea? El avance de la oración en nuestras vidas personales, que cada uno piense en sí mismo. ¿Tú oras mucho? ¿Cuánto oras tú en la semana? Y mucho cuidado con el concepto de oración, porque yo creo que algún día tendríamos que dedicar algún estudio, alguna predicación sobre lo que es la oración en sí. Las oraciones no tienen que necesariamente ser largas, casi sermones llenos de teología, porque en ocasiones sí lo son, y está bien, no hay nada malo en ello. Pero en la Biblia vemos muchos ejemplos de oraciones muy sencillas, con sencillez de corazón. Las oraciones bíblicas son suspiros que salen del corazón de creyentes hacia Dios. Y eso puede ser en todo lugar, versículo 8, con manos santas, sin ira ni contienda, con humildad, con modestia y con sencillez de corazón, versículos 9 y 10. Y hay otra cosa con la que me gustaría que nos fuéramos a casa. Una es la idea de oración, que podamos ser personas de más oración. Y la otra que me gustaría que nos llevemos a casa, oración y humildad. Humildad en la iglesia y humildad fuera de la iglesia. Nos quedamos con esta idea. Podemos hacer este esfuerzo por avanzar en frutos del Espíritu en nuestras vidas, hombres y mujeres, cada uno acorde con nuestras necesidades y con nuestras debilidades. Y me gustaría terminar con unas palabras del apóstol Pablo en otra de sus cartas, que están un poquito relacionadas con lo que estamos hablando hoy. Colosenses 3, versículo 13. No hace falta que lo busquéis, lo voy a leer. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por lo tanto, terminamos. ¿Con qué idea nos vamos a casa? Más oración. Con que nos acordemos de eso ya me doy por satisfecho. Más oración todos los días y en todo lugar. Nos lo aplicamos mañana, lunes, mañana ahí donde estemos, en el trabajo si no trabajamos, en casa, donde sea. Nos lo aplicamos mañana, más oración, más soportarnos unos a otros, más frutos del Espíritu. Y no solo en la iglesia ante nosotros, con nuestras familias, con nuestro día a día. Y más oración para que sea así, para que nos soportemos los unos a los otros. Y sí quiero terminar con lo que creo que es clave, que es Gálatas 5. Lo voy a leer de nuevo porque creo que es clave. Y con esto terminamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Amén.